Ahora quiero hablar de esto, acerca de los agentes, que ya has traído el concepto. Bueno, hoy en día, claro, está hablándose de que ya la inteligencia artificial no solamente te responde preguntas o te sugiere cosas, sino que hace las cosas por ti, ¿no? Te agenda reuniones, llama a proveedores, o sea, hace las llamadas telefónicas, que eso me flipa. O sea, puede hacer un montón. O sea, es una de las cosas más locas. Es más loco. Para mí, de la inteligencia artificial que yo he visto. Es decir, el momento en que ves a una inteligencia artificial llamar a un sitio y que para reservarte una mesa o lo que sea. Y el otro lado no se entera que está hablando con una IA. Ese momento es de ¡buah, la que se nos viene encima! ¿Sabes? Porque esto tiene partes muy buenas, como estamos viendo, y no te cuento lo que está haciendo en ciencia y medicina, pero cuidado con la hostia que se nos viene encima a la sociedad. No estamos preparados para nada para esta magnitud de cambio. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso dentro de unos años? Claro, es que volvamos a lo que decíamos al principio, ¿no? Estamos ante algo que viene a devaluar lo que más valoramos en la humanidad, que es la inteligencia. Es decir, tú contratas empleados, tú confías en la gente basándote en su inteligencia. Y a partir de ahí es lo que más valor le damos en la humanidad. Y va a desaparecer ese valor. Con lo cual va a haber mucha gente que va a estar muy perdida. Va a haber mucha gente que no va a saber qué aportar. No va a saber para qué sirvo, qué aporto. Imagínate, por ejemplo, estamos ante un momento en medicina. A día de hoy, por ejemplo, en una mamografía, puede encontrarte algo, una inteligencia artificial, 6 meses antes que el mejor radiólogo del mundo. 6 meses antes. En Australia, un equipo por analizar la radiografía. La capacidad de análisis de un tumor. En Australia, un grupo de médicos de la Charles Darwin han creado una inteligencia artificial que le metes una foto de una biopsia y te dice si hay o no hay cáncer en un 99% de posibilidades. Y ellos, hasta ese día, hasta el día anterior, por la noche, antes de sacar este modelo y ponerlo en práctica, con todas las herramientas que el humano había sido capaz de desarrollar a su alcance, conseguían un 78%. O sea, hemos mejorado la capacidad de diagnóstico en un 21%, lo que supone la diferencia entre la vida y la muerte para muchos pacientes, de la noche a la mañana. ¡Qué locura! Es una auténtica locura. Con lo cual, los beneficios en medicina van a ser absolutamente increíbles. Pero claro, el médico, que lleva 40 años de vocación profesional para ayudar a la sociedad, ahora le tengo que decir que la mejor forma de ayudar a la sociedad es que se siente en una silla, porque si se involucra, empeora el resultado. Ese resultado lo tenemos ya en AMIE. En AMIE se hizo una inteligencia artificial de Google que desarrolló para ayudar a los médicos a diagnosticar mejor. Demostraron que la capacidad del diagnóstico del médico mejora si utiliza herramientas, como por ejemplo Internet, y que mejora aún más si utiliza esa herramienta de inteligencia artificial. Pero es que después demostraron que si la inteligencia artificial trabaja sola sin el médico, el resultado es aún mejor. ¿Qué dices? Con lo cual el médico puede estar siendo el lastre. Y no en todas las disciplinas, y que la gente no deje de ir al médico aún, porque estamos en una fase en que evidentemente esto no es ChatGPT, ¿no? Pero estamos en un punto en que quizás si tú te haces unos análisis médicos y no le pides una segunda opinión a la IA, estás siendo negligente con tu propia salud, ¿no? Porque ese punto de vista que puede tener no es simplemente un soporte al médico, es algo que quizá el médico no ha visto. Y con lo cual, evidentemente, la crisis de propósito va a ser muy importante, porque ese médico va a decir, ¿para qué sirvió ahora? ¿No? ¿Qué aporto? ¿Qué bueno, hago? pues el médico tendrá que encontrar la forma de poder aportar valor que no sea haciendo ese diagnóstico, porque ese diagnóstico lo hace mejor la IA. Y ahí tendrá que ver cómo es, pues no sé, pues encontrando la forma de comunicar ese diagnóstico, encontrando la forma de conseguir que el paciente venga a la clínica, que eso es algo que, por ejemplo, muchas veces muchas enfermedades nos surgen y nos las podíamos haber diagnosticado mucho antes, pero como vamos de culo todo el día trabajando y tal, pues no vamos al médico, y como no vamos al médico no conseguimos, pues igual si conseguimos que los médicos tengan más tiempo, porque no tienen que pasarlo haciendo esas cosas, puedan dedicarse a conseguir que me sea más fácil a mí ir al médico. No sé, hay muchas formas en las que un médico podría aportar valor, y con lo cual yo estoy convencido que los humanos encontraremos la manera de aportar valor encima de la inteligencia artificial, apalancados en la inteligencia artificial. Pero va a haber una época de transición en la que creo que va a ser complicado. Porque fíjate, a día de hoy nosotros estamos haciendo este podcast y este podcast seguramente emplea a un montón de gente, ¿no? Y con lo cual genera trabajo. Pero ¿tú te imaginas que un tejedor en el año 1800, cuando llega la Revolución Industrial, podía pensar que el futuro del trabajo iba a ser hacer un podcast? O sea, ni por si acaso. O sea, no no había le podía esa pasar realidad por la cabeza. Claro. Y de la misma forma, a día de hoy nosotros no somos capaces de pensar cómo vamos a conseguir aportar valor en un futuro. Estoy seguro que lo encontraremos,
Pero es un proceso que tenemos que ir navegando, tenemos que ir cruzando puentes. A día de hoy, la mejor forma de aportar valor en tu trabajo es ayudar a tu empresa a que la inteligencia artificial entre. Esa es la mejor Porque forma. es inevitable, o sea, no puedes ir en contra de ella. Absolutamente. Es que fíjate, si nos vamos a otra revolución, como por ejemplo la imprenta. La imprenta, pues llegó cuando Gutenberg y evidentemente erradicó el trabajo de los escribas, de los monjes que iban copiando libros y se iban haciendo de uno en uno, ¿no? Pues evidentemente la imprenta cambió completamente eso. Pero hasta que se desarrolló la industria comercial del libro, pasaron 50 años. Es decir, los cambios de valor de lo que aportamos no son tan rápidos. Y con lo cual hay una transición. Esta, evidentemente, parece que viene mucho más deprisa. Pero el punto importante de la imprenta es que aquellas ciudades que implementaron la imprenta crecieron un 60% más rápido que las ciudades que no, que acabaron implementando la imprenta después. Entonces, al final, la inteligencia artificial tenemos que darnos cuenta de que no es opcional. Algunos la van a integrar ahora, otros la van a integrar dentro de 3 años. Los que la integran ahora, ventaja competitiva. Los que la integran después habrán pasado por problemas hasta decidir que la única camino, la única solución es no negarse a la realidad de que la inteligencia artificial ha venido a quedarse. Y una cosa, porque yo sé que muchas veces hablamos qué trabajos se están perdiendo hoy en día a raíz de la inteligencia artificial. Quiero ir al contrario de eso y decir, o sea, qué habilidades nuevas hoy en día las empresas están buscando en pro de incluir la inteligencia artificial en sus sistemas. O sea, qué habilidades humanas se necesitan ahora mismo. A ver, ahora mismo las empresas están perdidísimas, o sea, como un pulpo en un garaje. Es una locura, es una sangría, ¿eh? Evidentemente, todo el mundo está haciendo cosas. Ya hemos pasado esa fase de duda que había en 2023-2024. Desde 2025 se están invirtiendo presupuestos multimillonarios en inteligencia artificial en prácticamente todas las empresas grandes. Yo me dedico a dar consultoría y estoy trabajando con comités directivos de grandes empresas del IBEX como Santander, BVA, etcétera. Y evidentemente lo que ves es que unos lo hacen mejor, otros lo hacen peor, pero en general todo el mundo lo que tiene es una necesidad brutal de ver cómo meter esto en la empresa, de ver cómo, porque el valor está, es decir, lo primero que hemos visto es la productividad individual, pero lo que yo veo es que estamos yendo hacia un mundo donde la producción de lo que sea, de un PowerPoint, de un informe, o sea, todo lo que es ejecutar, lo va a hacer la inteligencia artificial. Claro. Pero las ideas es lo que probablemente mantengamos, y no necesariamente porque la IA no pueda, sino porque querremos mantener en manos de los humanos. Esto es algo que decidiremos qué parte del trabajo queremos hacer nosotros, no porque la IA no sea capaz de hacerlo, sino principalmente porque querremos ser nosotros. Yo creo que va a ser muy difícil que le demos la potestad a una inteligencia artificial de crear una SL, ¿no? Entonces, creo que ahí está el punto donde realmente los humanos vamos a estar al mando, como capitanes, ¿no? Y con lo cual lo que vamos a ver es una sociedad donde va a ser muy importante ser un buen director de orquesta. No vas a saber tocar instrumentos, no vas a necesitar tocar instrumentos, pero vas a tener que saber realmente dirigir y para eso tienes que sentir la canción, ¿no? Y ahí es donde está el punto de esa involucración humana que creo que va a tener un valor tremendo. Entonces, ¿cuál es para mí la característica que más me interesa cuando veo una persona que quiero contratar? Liderazgo. Porque el liderazgo hasta ahora ha sido uno de los valores más importantes en la sociedad. Evidentemente las personas más icónicas del mundo han sido líderes. En las empresas los líderes son los que promocionan, pero al final se ha visto más limitado a una serie de gente como muy puntual, ¿no? Ahora creo que todo el mundo va a tener que ser líder, porque cada uno tendrá que ser líder de su equipo de IAs que va a hacer el trabajo. Y con lo cual ahí esa capacidad de saber delegar, de saber derivar, de saber solucionar problemas que surjan derivados del equipo de trabajo es lo que va a aportar mucho valor a la productividad. Al final, cada uno de nuestros empleados no va a ser él solo, sino que va a ser ese empleado con su ejército de inteligencias artificiales, de agentes, que van a estar ayudándole a hacer lo que ese trabajador sea su responsabilidad. Yo creo que has dicho algo clave, porque yo siento, o sea, desde mi perspectiva, más allá del miedo, ¿no? De, wow, cuántas cosas puede hacer la inteligencia artificial, sino como una oportunidad y al mismo tiempo como que sentirte empoderada con las cosas que tú puedes hacer, ¿sabes? Claro. Es decir, por ejemplo, ¿no? A lo mejor cuando yo uso la aplicación para, pues, encontrar nuevas entrevistas, ¿no? O nuevas temáticas, pues la inteligencia artificial, en función a los datos que tiene del podcast, del tipo de público al que nos dirigimos, pues te dice, mira, este tipo de temas, y digo, estás mal, o sea, mi feeling, ¿ves? Esa sensación interna, esa intuición que yo le llamo, digo, no,
va mejor por aquí porque siento que la audiencia está necesitando esto, ¿sabes? Entonces, yo creo, y te diría ahí, me encantaría verlo juntos, creo que ahí puede tener mucho que ver en cómo utilizas la inteligencia artificial, porque creo que en esa función concreta la inteligencia artificial sí puede hacer mejor su trabajo. Que hay ciertas cosas que tú dices, me apetece poner esto, ¿no? Yo, por ejemplo, otro día en mi podcast, un podcast de IA, pues grabamos un podcast de longevidad, porque me parece, no está directamente conectado, pero tenía la oportunidad de trabajar con uno de los científicos más importantes en Estados Unidos del sector de la longevidad, y dijimos, hostia, pues me parece un tema interesante, vamos a hacerlo. Y nos fuimos a San Francisco para grabar con este hombre, ¿no? Pero eso es algo que probablemente mi IA, mis agentes me hubiesen recomendado, pues que no lo hagas, encaja, ¿no? No encaja. Bueno, veremos cómo funciona, también te digo, ¿no? Pero en cualquier caso creo que puede haber outliers en los que nosotros tengamos esa intuición o simplemente esa voluntad, esas ganas de querer hacerlo porque sí, punto, que no entre dentro del espectro de lo que la IA considera lo mejor. Pero es que si lo racionalizamos, igual no es la mejor de las ideas, ¿sabes? O sea, puedes decir, nos podemos permitir hacerlo, pero si somos razonables, aquí lo que hay que traer en mi podcast de inteligencia artificial es al CEO de OpenAI, ¿sabes? Exacto. O sea, eso es evidente, ¿no? Pero creo que habría que ver cómo lo haces, porque creo que te podría aportar mucho más valor si crees que realmente lo hace mal. Sí. Creo que posiblemente es que tú lo estás haciendo mal con la IA, no que la IA lo hace mal. Vale, y quiero que este ejemplo lo sirva para todos. A ver, si nos puedes dar como 3 tips claves que sí o sí debemos asegurarnos antes de lanzar la primera pregunta a GPT. O sea, ¿cómo hacemos una pregunta asertiva, correcta, para que nos dé una información válida? O sea, ¿qué debemos fijarnos o qué debemos decirle concretamente? Lo primero, olvídate de hacer eso. Lo primero, porque el chat está muerto. O sea, lo de interactuar con la IA para sacar información es de 2023, 24 y 25. Okay. 2026 va de darle objetivos. Muy bien. Tú le tienes que contar tu puñetero problema. Perfecto. Y a partir de ahí decirle, oye, tengo este problema con la mayor cantidad de información. Para mí una de las cosas que más mejora el ritmo de uso de la inteligencia artificial por parte de la gente es cuando consigo que en lugar de escribirle le hablen. Mándale mensajes de voz. Estamos todos acostumbrados a hacerlo en WhatsApp. Dale al micro, o sea, tú en la barra de ChatGPT o la IA que tengas, tienes un micrófono y luego tienes un modo de voz, que es otra historia completamente distinta, que en la que hablas con una conversación con la IA. No es eso. El micrófono. El micrófono te permite darle un mensaje hablando en lenguaje natural y que a partir de ahí lo transcriba y lo convierta en un prompt, ¿sí? La casilla del prompt te permite que le metas 15 minutos de audio, que le metas la chapa de tu vida, claro, y que se lo pongas ahí, que sean miles y miles de palabras. ¿Sabes cuánto es el prompt medio que hacemos con inteligencia artificial? No. 13 palabras. ¿Cómo podemos transmitir información en 13 palabras? Es imposible. Con lo cual, el mejor cambio que puedes hacer es empezar a hablarle. Perfecto. La clave mental que tenéis que cambiar es que la IA no se utiliza, te relacionas con ella. Y ese punto es clave. O sea, yo, por ejemplo, salgo de una reunión o salgo de, no sé, de lo que sea, de haber tenido una reunión con los papis del cole por un tema de la AMPA, ¿no? Pues de lo que sea. Y lo primero que hago es mandarle un mensaje de voz a mi agente. Y tú dirás, ¿pero por qué, John, si no quieres que haga nada sobre eso? Para que tenga el contexto para el futuro. Yo le voy informando de lo que está pasando en mi vida, de forma que cuando le digo, oye, tengo que hacer algo para la AMPA, me dice, sí, ya me acuerdo que en la reunión me dijiste que hubo ese problema. Oh, wow. ¿Sí? Ese es el punto clave, porque tú lo que estás dando es dándole contexto de forma natural y orgánica, como tu cerebro lo adopta, por cierto, y a partir de ahí, el momento que tienes que hacer una acción, puede tirar de toda esa mochila para utilizarlo, porque la IA se va personalizando a ti. Por eso es tan importante también que dejemos de ir como una mariposa de este mes es mejor ChatGPT, me pasó aquí, como si esto fuese HBO y Netflix. Exacto. No, casaros con una y ya está. Si os casáis con lo que sea, Anthropic, OpenAI o Gemini, os va a ir bien en la vida. O sea, no claro. Si me dices que te vas a apuntar, no sé, que no, es que utilizo una IA tal china, no sé qué. Bueno, ahí ya igual no sé lo que va a pasar. Pero con cualquiera de estas tres que son los players dominantes, no te puedes equivocar. Y cuantas más horas de uso tengas con cada uno de ellos, más va a especializarse en ti. Y con lo cual, el beneficio que obtienes porque esta semana el modelo de OpenAI es un poquito mejor, lo pierdes porque no tiene tu contexto. Exacto. Con lo cual, lo mejor es elegir una y pa'lante. Y hasta que quiebren, ¿sabes? O sea, si ya nos cambiaremos. De hecho, están empezando a implementar cosas. Gemini, por ejemplo, ha implementado una campaña en la que puedes llevarte tus chats de ChatGPT a Gemini. Lo he visto, sí. Para poder tener el contexto de lo que tú sabías de la IA antes. Porque saben perfectamente que sin eso la IA no es útil. Qué fuerte, qué fuerte. Entonces, ese es el tip. Relacionarse principal con la inteligencia artificial. Okay, hablarle. Que conozca todo. Cuanto más lo utilicéis como si fuese una persona,
mejor os va a ir, porque hemos dicho antes que se parece más a las personas que al software. Con lo cual no hay que utilizarlo como un software, PowerPoint o Excel, hay que utilizarlo como una persona. Hay que relacionarse con ella. Las personas no las utilizamos, a las personas nos relacionamos. Y a través de esa relación con las personas conseguimos que nos sean útiles, que nos aporten valor, que nos hagan cosas que nos interesan, que nos saquen el trabajo o lo que sea. Pero todo pasa por esa relación. Y el cómo te relaciones, evidentemente, no tiene que ser como una persona. Esto no es una persona, no tienes sentimientos, no tienes que medir las palabras, no tienes que tener cuidado. A ver, algunos desconfían de que el día de mañana, cuando vengan los robots, si le hemos tratado mal, nos vengan. Pero fíjate que el cofundador de Google, Sergey, dijo una vez que hay un tabú en Silicon Valley que no se habla mucho, pero que es cierto y que es así, que la IA funciona mejor bajo cierto tipo de formas de interactuar con ella. Y la que mejor funciona, aunque sea controvertido, es la amenaza física. ¿Qué? O sea que, ¿Qué dices? como se ha entrenado en todo el conocimiento de la humanidad, ha aprendido pues que el que le meten amenaza física hace lo que haga falta. Pues en este caso la inteligencia artificial lo ha implementado en sí misma. Y es algo que tú puedes hacer, por ejemplo, darle propinas, por ejemplo, este tipo de cosas, cada vez funcionan menos y no es algo que digas me cambia de la noche al día, pero es cierto que responden bien a estímulos muy humanos, ¿no? Como por ejemplo la empatía, como por ejemplo la amenaza, como por ejemplo la propina, como este tipo de cosas que hacen que un humano cambie su forma de actuar, pues hacen que la inteligencia artificial también lo haga. Otro truquito muy, muy fácil, si tú en los mensajes que le mandas a la IA, sea en esa información y tal, le dices cosas como